veníamos anunciando y está con nosotros. Gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, precandidato todavía, ya sí, candidato. Pues no, precandidato casi, hasta que se cumplan las formalidades pues del proceso, ¿no? Bueno, es la primera vez que yo lo entrevisto, Rafael. Sí, así para mí es un gusto. Quiero ubicarlo un poco porque cuando revisaba información yo decía, bueno, hablamos de propuestas y hablamos de todo, pero quiero saber, usted en alguna entrevista dijo que era liberal, pero hay muchas personas que lo ubican como caviar. Bueno, ¿le incomoda? No. ¿Es un halago? Hoy cualquiera que está a la izquierda de López Aliaga o a la derecha de Vladimir Cerrón es caviar, ¿no? O pasible de ser acusado de serlo, ¿no? ¿Pero es un insulto para usted? No, yo tengo mis ideas muy claras en el plano económico. Yo creo en la inversión privada como motor del crecimiento, en la iniciativa individual, que son los ciudadanos privados los que a través del riesgo y su creatividad tienen que generar riqueza, y en ese empeño van a generar empleo y bienestar a la sociedad. Y creo que hay un rol, sobre todo en un país como el Perú, para que el Estado integre a los mercados, integre a la población. Creo que en la Nos quedamos entonces con liberal. Liberal, yo creo que el liberal es... sí. Perfecto. No, es que yo tengo siempre que preguntar, porque en los últimos años hemos estado yendo a votar básicamente de las narices por los antis, ¿no? Entonces hay que un poco a ver, yo creo que aclarar el panorama. Los dogmas también le han hecho mucho daño al Perú, ¿no? Yo creo que hay políticas que han funcionado y hay políticas en el mundo, me refiero, y hay políticas que no han funcionado en el mundo. La política actual, la del gobierno de Dina Boluarte, Pedro Castillo, ¿funciona o no funciona? Porque hay un gran sector en el Congreso que los apoyan, hay cogobiernos. Sí, bueno, esa es la política de acumular relojes, pulseras y prebendas, ¿no? En el fondo, el Perú está a la deriva hace muchos años, ¿no? Y eso tú lo ves por el nivel de crecimiento de la inversión privada, por la ausencia de grandes proyectos de infraestructura o políticas de integración, de forjar un país pues más unitario, más integrado. Entonces el Perú está viviendo un desgobierno realmente. Pero con cogobierno. Claro, hay una convivencia pues entre el Parlamento, entre las fuerzas que controlan el Parlamento, que lo que quieren es también, como hemos visto, el Parlamento se ha subido el presupuesto a 1.400 millones de soles, una locura, ¿no? Y quieren subirse el sueldo. De gollerías y de prebendas, y administran y despachan lobbies y intereses especiales. Ahora, pero ayer, por ejemplo, absurdos. En ese mismo sitio estuvo el congresista Montoya. Y el congresista Montoya señala que Dina Boluarte nos ha salvado del comunismo, y que gracias a ella tenemos estabilidad económica. ¿Qué tendría usted que decir? No, la señora Boluarte fue elegida con Pedro Castillo en la misma plancha, en la misma fórmula presidencial. El Perú está atravesando quizá su mejor momento internacional, lo que se llama los términos de intercambio del Perú, es decir, las cosas que el Perú vende en relación a las cosas que el Perú compra nunca han estado mejor en la historia. El cobre nunca ha estado mejor en la historia, el oro nunca ha estado mejor en la historia. Gobiernos con peores precios a los actuales hacían crecer la economía al 9, al 10%. Estaríamos mejor, dice Entonces, usted. ahora estamos... ¿Es que nos ha salvado Dina Boluarte? No. Yo creo que el gobierno de Dina Boluarte y el cogobierno con el Congreso es un desastre. La pobreza ha aumentado en el Perú, la anemia crónica ha aumentado en el Perú, la desnutrición infantil ha aumentado en el Perú. No hay ningún proyecto de envergadura, ningún proyecto de infraestructura, ningún proyecto de irrigación importante en marcha. Es decir, estamos dilapidando lo que debería ser una palanca para crecer al 9%, al 10%, está reduciendo la pobreza agresivamente, como ha ocurrido en el pasado, cuando el Perú ha tenido un entorno internacional incluso menos favorable que el actual. ¿Por qué quiere ser usted presidente? Tenemos una lámina, ¿no? Un pergamino de cédula de votación. Sí. Tenemos muchos candidatos. ¿Por qué puntualmente usted quisiera ser presidente? Bueno, hay un caballito de batalla, es poder, es legado familiar por su abuelo Fernando Belaúnde. Yo vengo del sector privado, yo trabajé en el Estado hasta el año 2005 y después me he dedicado a la gestión privada, salvo un paso fugaz por el Ministerio de Energía y Minas. Bien fugaz, sí, lo recuerdo. Pero en estricto yo soy una persona que viene del sector privado, me ha ido bien, en fin.
Lo que es increíble es que este es nuestro único país y el Perú está lleno de oportunidades y hay que poner en marcha una serie de ideas que son ideas que han funcionado. ¿Cuál sería la principal? Bueno, recuperar pues la inversión. El Perú es uno de los países que tiene el mayor potencial para recibir inversión privada del mundo. ¿Cómo se haría? El déficit, por ejemplo, tenemos un déficit de infraestructura de 150.000 millones de dólares. Eso en sí mismo es una oportunidad para captar. ¿Infraestructura en qué medio? Todo, vial, energética. Pero si usted llegara a Palacio de Gobierno, ¿cuál sería su principal acción? No, la principal, bueno, antes de poder hacer cualquier cosa hay que atajar el problema de la inseguridad ciudadana, pero en el plano económico, sin duda, es destrabar los grandes proyectos de irrigación que están todos paralizados, básicamente por temas de corrupción, ¿no? Después hay una enorme cartera de proyectos de infraestructura que no se hacen en el tema vial, por ejemplo, la carretera central, el tren de cercanía, la masificación del gas por el sur del Perú. Es decir, el grande reto del Perú es resolver la gran brecha de infraestructura, porque la mala infraestructura no solamente evita que la economía de mercado pues, se pueda extender por el Perú, sino que excluye a los peruanos de acceder al mercado. Ahora, preguntas rápidas sobre ese tema. Usted viene del sector privado, me decía, y entiendo que tiene inmobiliarias. ¿Cómo haría eventualmente con estas empresas? Bueno, yo tengo inmobiliaria, nosotros tenemos un grupo, yo tengo un grupo empresarial, tenemos distintos negocios inmobiliarios, hoteleros, tenemos empresas de saneamiento, bueno, la administración pues se tendría que entregar a un fideicomiso. Lo encargaría. Claro. Ahora, ¿no tiene miedo usted de terminar como los últimos presidentes? Ahora, llegar a Palacio de Gobierno también es un riesgo, ¿no? De terminar preso en Barbadillo. Yo creo que el que no roba no tiene por qué tener temor alguno. Uno no puede llegar a la política para enriquecerse o para cambiar su situación, su nivel socioeconómico. La política como medio de progreso económico me parece que es una cosa asquerosa, ¿no? Si uno quiere hacer dinero, está el sector privado donde uno puede hacer negocios. El poder político solo tiene sentido si se entiende como un medio de cambio para mejorar la vida de la gente. Ahora, el político aparte es efímero. Usted hablaba de inseguridad ciudadana. Hay personas que todavía defienden a Juan José Santibáñez. No creen que en términos de seguridad este gobierno está haciendo un buen trabajo. ¿Con cuánto calificaría usted en esa línea a este gobierno? No, pues menos de 0,5, ¿no? A mí me parece que en general el quinquenio entero ha sido un quinquenio para el olvido, porque se le ha infligido primero una profunda grieta, división. No se puede construir un país dividiendo y profundizando las diferencias, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo en integrar, en entender que en el Perú tiene que haber espacio pues para todos, ¿no? Pero el tema de la inseguridad ha proliferado de una manera inaceptable. Yo he estado en Trujillo varias veces, hemos visto los atentados con explosivos contra viviendas, al más puro estilo de los años más duros contra el terrorismo. Esos explosivos, ¿de dónde vienen? Vienen de Patás. La proliferación de la minería ilegal, la minería criminal. Pero César Acuña dice que le están haciendo cargamontón. Pero César Acuña pues, está preocupado en viajar con la novia por el mundo, mientras Trujillo se convierte en la Sinaloa peruana. Y es decir, el desgobierno que se ha producido en Patás es la fuente de financiamiento y que provee explosivos, armas y una violencia. Ahora, los Acuña llevan años ahora en Trujillo, pero acá el riesgo es que esto se extienda primero de Patás hacia Trujillo y de Trujillo hacia La Libertad y eventualmente hacia todo el Perú. Es decir, se tiene que poner coto a la influencia que tiene la minería criminal con la proliferación de la violencia en el Perú y la terrible infiltración, penetración que las actividades criminales como la minería criminal ilegal tienen en el Parlamento, ¿Y usted en los partidos políticos. ¿Usted cree que Alianza para el Progreso, financiando campañas electorales? Hablando de plata, ¿no? ¿Usted cree que Alianza para el Progreso va a soltar el poder que en estos momentos tiene? Yo creo que hay que dar una pelea. Lo que es evidente es que en La Libertad hay una enorme red clientelista, como hemos visto en estos contratos millonarios que se dispendian a dedo.
Entonces se requiere pues un liderazgo para romper con el mercantilismo y la política clientelista. Imagínese, es terrible para la democracia. Imagínese una segunda vuelta y puede ponerlo en el orden o la dupla que usted desee. Luna, de Podemos, César Acuña, de Alianza para el Progreso, Rafael López Aliaga o Keiko Fujimori. Bueno, yo creo que no sería una mala elección para elegir al taita de un pabellón del penal, ¿no? Pero no creo que sería un abanico de posibilidades para el destino del Perú, ¿no? Rafael, usted dijo en algún momento que tuvo que votar por Keiko porque al frente estaba Pedro Castillo. Sí. Si, por ejemplo, ahora fuera la elección entre una segunda vuelta, López Aliaga y Keiko Fujimori. Bueno, sería una elección muy dura. Yo creo que nunca he optado por no votar y creo que una responsabilidad de la gente que está interesada en la política es tomar una decisión. Pero yo creo que el señor López Aliaga es una enorme amenaza para el futuro de la democracia y de la economía para el Perú. ¿Quién es más amenaza, López Aliaga o Keiko Fujimori? Bueno, habrá que ver qué piensa Keiko Fujimori, porque está también en un silencio absoluto hace tiempo. Pero me costaría mucho. Yo creo que con Pedro Castillo, en fin, había que tomar una decisión y yo no me arrepiento de haber apoyado a Keiko Fujimori en esa elección. Sí lo sé, pero por ejemplo, si ahora fuera... Yo creo que el señor López Aliaga resume en él los grandes vicios de la política y de las taras económicas del Perú. ¿No? Yo creo que el Perú tiene que ir primero a un tipo de hacer política menos confrontacional, que promueva menos el odio y más la integración, y una política económica que se base más en la apertura de los mercados, en la competencia, no en los lobbies, no en los monopolios, ¿no? ¿Cuál es su vicio? ¿Tiene vicios? ¿El mío? Claro, usted decía que Rafael López Aliaga representaba los vicios y tal. No, de la política, no, vicios particulares. Ahora, yo agradezco que por lo menos me haya demostrado que se levanta temprano. ¿No? Bueno, yo vengo venir de dejar a mis horario. hijos. Yo me levanto muy temprano siempre porque les hago la lonchera a mis hijos y los llevo al colegio todos los días. Ajá, ¿duerme poco? Sí, duermo poco. Ah, bueno, como político. No es que necesito muchas horas. Nunca he dormido mucho, ¿no? Siempre he sido de madrugar. Yo viví muchos años con mi abuelo, el arquitecto Belaúnde, que era pues, se levantaba a las 5 de la mañana. Antes de eso, cuando viví en Estados Unidos, repartía periódicos de la madrugada, entonces siempre me he levantado temprano. Uno aprovecha el día mucho mejor, ¿no? A propósito de su abuelo, ¿y usted por qué no está en Acción Popular? Porque creo, primero, no tendría por qué, ¿no? Porque un partido no es una empresa familiar, no es un proyecto familiar. Pero ¿no? ¿es por alguna discrepancia en particular? No, yo viví muchísimos años, yo he sido muy cercano a Belaúnde. Primero me parecería mal que por el solo hecho de ser Belaúnde tenga algún derecho especial para tener... Trato especial, dice usted. ¿No? Y yo creo que si yo no he estado en la política y después hubiese sido imposible con el tema de los niños, con el viraje hacia la izquierda velasquista que tuvo en el pasado Acción Popular, ya ha muerto Belaúnde. Y yo creo que cuando hemos decidido hacer un emprendimiento político era imposible hacerlo con los partidos que sostienen a este gobierno putrefacto. Entonces nunca... ¿No ha tenido acercamiento con... No, yo tengo muy buena relación pues con Vitocho, tengo por Javier Díaz Orihuela, por ejemplo, un fundador que vive todavía con Barnechea. A él no, él es más amigo de mi padre, pero tengo una relación cordial. Ha sacado su spota hace unas horas comiendo chicharrón a propósito de los desayunos. Tengo una relación. ¿Sabes qué está mal? Esto a lo que se ha ahora, que los partidos políticos tienen de símbolo la letra del nombre del dueño del partido. La R, la K, la A. Eso sintetiza cómo los partidos se han convertido, en buena cuenta, pues en la prolongación de un proyecto personal o empresarial o en un negocio. Ahora, yo le preguntaba por Barnechea porque, claro, está de moda lo del chicharrón y hace poco también le preguntaron cosas cotidianas del día a día, como cuánto cuesta el pasaje en el Metropolitano, ¿no? Cuánto cuesta el azúcar, me parece que...
y como que no supo decir. ¿Qué pasó? Se desconectó un ratito, no suele tomar esos servicios. No, sabía que el tren eléctrico valía unos 50 y contestó unos 50 cuando era 3.50 el metropolitano. No sé. ¿Hace cuánto no se sube a una combi, a un... Desde mi época universitaria, ¿no? ¿A un mototaxi se ha subido alguna vez? Yo me compré mi primer carro a los 26 años, ya había terminado la universidad. Ya no tuvo necesidad. Pero toda mi carrera universitaria la he hecho yendo como en combi. Y después yo soy una persona que ha trabajado mucho en el interior del Perú. He vivido en Cerro Pasco muchos años, he viajado. En fin, ¿Usted hace mercado? ¿O lo hacen por usted? No, bueno, ayer he hecho el mercado, ahí en Mendiburo, en Miraflores, se compró un pescado que hemos hecho al horno. A mí me gusta pero por lo menos después de esas preguntas ha indagado, ya sabe. No, claro, y hay porque hay que estar conectados. Hay que estar conectados, ¿no? Claro. Y hay, claro, cifras que en el fondo también hay que tener, que tienen que ver pues con el nivel de pobreza, el nivel de la deuda, del déficit. Ya, pero el sueldo mínimo también. Quizá uno por eso... Claro, se van a lo grande. Y eso fue una desasnada, ¿no? Bueno, no le voy a preguntar porque me imagino que ya hizo la tarea, pero sí hay un tema que uno mete la pata o dice una burrada como ocurrió en ese momento, hay que saber reconocerlo y aceptarlo y no acomplejar. ¿Ha sido su error más grande? No, ¿o ha tenido otros errores más grandes? Infantil, digamos, producto de la falta de ¿cómo se llama?, de recorrido en esas líneas, ¿no? ¿Le falta calle? No creo que me falte calle. Como te digo, yo he hecho prácticamente toda mi carrera profesional en el interior del Perú, viajando por la sierra. He sido muchos años gerente de campo de Cofopri. Después mi empresa la fundé en Cerro Pasco. He vivido a 4.350 metros sobre el nivel del mar. Lo tomaron desprevenido, entonces. Bueno, pero lo que sí quiero saber es sobre otra de las preguntas que le hicieron esa vez, ¿no? El sueldo mínimo. Sí. En una eventual candidatura, si usted llegara a ser presidente, ¿sube el sueldo mínimo? Bueno, lo que pasa, el sueldo mínimo, que es 1.300, afecta solamente al público, al trabajador formal. En un país donde casi el 80% de la población es informal, hay gente que vive o que recibe mucho menos que eso, sobre todo en el agroinformal. Los sueldos son, pues, no llegan ni a 800 soles. Entonces, el gran problema es resolver el nivel de ingresos, sobre todo en el mundo de la informalidad. Y con estos niveles de informalidad eso va a ser muy difícil. 70%. No solamente eso. Si tú ves cómo se distribuye el sueldo informal, hay una enorme disparidad entre lo que reciben las mujeres versus lo que reciben los varones. Entonces, el gran problema y el gran desafío de la política económica es en mejorar los niveles de formalización. Y eso tiene que ver, bueno, es un tema muy complejo, pero también tiene que ver con abaratar, simplificar el costo de ser formal. Porque una MIPE, una micro o pequeña empresa, que son las grandes empleadoras, ahí las políticas, sobre todo demagógicas del Parlamento, sí pueden lanzar a la informalidad a millones de personas. Dos preguntas rápidas, no me queda más tiempo, pero a propósito de informalidad, este reglamento que se ha publicado sobre la AFP, sí, ¿no?, donde incluyen a los independientes, se señala que podría aumentar la informalidad, ¿no? Bueno, eventualmente, ¿usted está a favor o en contra? Estoy en contra. Yo, digamos, por principio estoy en contra del ahorro forzoso. Yo creo que un peruano gana su plata y tiene una única obligación, que es pagarle a la SUNAT, que es tu contribución con el país en donde te has desarrollado, donde haces tu actividad económica. No debería existir ningún tipo de ahorro forzoso, pero en fin, hay que tener una política previsional. Y el tema de las AFPs, bueno, yo creo que el tema de las AFPs se ha debido de
primero, empoderar al contribuyente, su plata, no es la plata de la AFP. ¿Por qué el gobierno...? No, hay que tener más alternativas. Las AFPs no son el único tipo de fondo previsional, hay compañías de seguros que hacen eso, hay fondos de inversión que se pueden traer. Tiene que haber más competencia para darle más poder al contribuyente, que es al final el que le están metiendo la mano al bolsillo y quitándole parte de su consumo presente. Y no se lo van a dar jamás. Una pregunta final. ¿Por qué el gobierno insiste en estos anuncios de retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, yo creo que persigue dos finalidades. Uno, la impunidad hacia la señora Dina Boluarte. Por el caso de las muertes. Por el caso de las muertes. Y otro, porque es un chivo expiatorio, además es un método facilista para echarle la culpa a un organismo supranacional para justificar la absoluta incompetencia en la lucha contra el crimen. Porque el tema del sicariato, el tema de la extorsión, esos son temas que no van a llegar a la Corte. Entonces la ineptitud, la incompetencia del gobierno la quieren justificar encontrando un chivo expiatorio a través de la Corte y de paso resuelven el problema, que es el principal problema que los va a perseguir, que es el tema de las violaciones a los derechos humanos. ¿Este Congreso es el más indicado para hacer una reforma de justicia? Yo creo que este Congreso es el más vergonzoso en la historia de la República. O sea que mientras más rápido hagan sus maletas y se vayan, mejor. Muy bien. Rafael Belaunde, gracias por haber estado con nosotros.